Hola a todos y todas, sean bienvenidos a uno de nuestros videos del especial de Derecho, Literatura y Poesía. Mi nombre es Genaro Ormachea y soy parte del Consejo Editorial de Enfoque Derecho de la Asociación Civil Temis de la Universidad Católica. Y en esta oportunidad nos acompaña el profesor Juan Alberto Castañeda Méndez. Él es maestro en Derecho Procesal Penal, maestrando de Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III en Madrid, España, especialista en Constitucionalismo Latinoamericano y Derechos Fundamentales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y además de ello, nos es grato anunciar de que el profesor está dictando cátedra en la Universidad César Vallejo y en la UPAO. Además de eso, y como estábamos comentando internamente con el profesor, hemos tenido la oportunidad de leer una crítica bastante audaz en el número de febrero de Gaceta Jurídica, donde se hace justamente referencia al nuevo Código Procesal Constitucional con el título de ¿Quién se llevó mi Código Procesal Constitucional? Profesor Juan, es un placer poder tenerlo en este especial y siempre en nuestro espacio a través de Enfoque Derecho. La tribuna de actualidad jurídica de la Asociación Civil Temis está a sus órdenes. Muchísimas gracias, estimado Genaro. Cordial saludo para todos y todas. Para mí siempre es un gusto participar de estos espacios y sobre todo cuando son espacios interdisciplinarios, de lo que hace mucha falta tanto a los estudiantes, sobre todo en la malla curricular, como también en la formación y práctica de esta hermosa carrera que es el derecho. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de poder platicar de esta materia, de esta nueva entrega. Indefectiblemente, profesor, para nosotros, como le comentábamos por interno, este especial de Derecho, Literatura y Poesía tiene un componente bastante fuerte en cuanto a lo que es la poesía en sí, como una rama literaria donde autores importantes como César Vallejo, por ejemplo, uno de los más grandes poetas latinoamericanos y sin duda uno de los más fuertes exponentes a nivel nacional, esgrimen algunas líneas que tienen mucho que ver con el tema del derecho. Entonces, ¿cuál es la relación que tendrían estos autores latinoamericanos, estos poetas latinoamericanos, con la rama jurídica? Empezaríamos de pronto con este performance que acabas de entablar o introducirnos desde autores latinoamericanos, con un tema muy importante. Latinoamérica se ha caracterizado por ser un espacio que dota al derecho, principalmente al derecho constitucional, un recuerdo permanente de lo que son los derechos fundamentales. ¿En qué sentido? De que nosotros hemos aprendido, reconocemos de que los derechos son conquistas, sí que son conquistas, pero a su vez son libertades permanentes que uno tiene que defender. Y esto último, por ejemplo, lo podemos observar en el derecho a la protesta. El derecho a la protesta, si bien es cierto, es un derecho que se nos asiste, pero también es aquella viva voz del ciudadano o ciudadana de recordar que esa libertad de expresión es una libertad que se tiene que cuidar día tras día frente a un Estado. Porque nada nos garantiza, al menos en América Latina, de que los derechos siempre van a estar o que la democracia siempre va a estar. Cuanto más descuidemos de los postulados democráticos, de fundamentar los derechos fundamentales, pues sencillamente estos dejarán de pasar. Claro ejemplo lo sucedió en Alemania, ¿no? El descuido grande y cómo es que el principio del Führer, del Reich, se inquistó legítimamente, no legalmente, legítimamente, y eso es, digamos, un tema histórico que debemos siempre recordar. ¿Por qué América Latina también da este dote de engarzar o de relacionar la poesía con el derecho? En principio, la poesía, al menos vista desde un enfoque jurídico, no puramente desde un enfoque romántico, aunque también eso es muy interesante. Desde el enfoque jurídico, la poesía se concentra como dos cosas, al menos con la relación del derecho constitucional. Dos cosas. Relativo propiamente
hacer un límite del lenguaje del derecho en sí, es decir, la poesía se convierte en ser ese límite del lenguaje de los derechos fundamentales, respondiendo de pronto a ese principio, ¿no? ¿Sabes qué? Mi derecho se desenvuelve hasta donde inicie el orden. Claro, esa es propiamente la poesía y que ya lo vamos a ver con algunos ejemplos, cómo es que este se desarrolla a lo largo de la crítica social, el cuestionamiento al sistema jurídico, e inclusive la fundamentación, jus fundamental, de todos nuestros derechos fundamentales. Pero también viene a ser un enfoque sintético, resumido, que en algunas estrofas lo podemos encontrar o hallar como esta fundamentación, jus fundamental de todos nuestros derechos o libertades, deberes, la estructura del Estado. Es decir, la poesía también se pone en una posición de reconocer lo que existe en el mundo, de lo que debería existir y cómo deberíamos mejorar como sociedad entre un enfoque humanizado. Nunca al menos se leo poesía de carácter pues únicamente tecnológico o empresarial. Siempre atiende esta idea de humanizar, sea la tragedia o sea los valores propiamente que se necesita como sociedad. Entonces, esta relación de poesía y derecho constitucional tiene estos dos enfoques. No descuidan ni tanto la cuestión orgánico-dogmática como nosotros conocemos, ni tampoco descuida la visión humanística que debe tener. Vallejo, por ejemplo, que mencionabas, amigo Genaro, Vallejo es uno de los, César Vallejo, a través no únicamente de su poesía, sino también de su literatura, de pronto como Pablo Yunque, usted, ¿no? Son una prosa que imprime en realidad la fundamentación axiológica de los derechos fundamentales. Porque si uno quiere revisar, y esto lo hago con mis alumnos de la maestría, todo lo que tenga que ver con dignidad del ser humano, si bien es cierto, para esto hay filosofía que discutir y amplia, muy amplia sobre este tema, pero la poesía, por ejemplo, de poemas humanos, o la famosa poesía de hay golpes en esta vida, ¿no? Entonces, ¿tienen que ver mucho con el tema de la dignidad del ser humano? Claro que sí, porque lo que viene a traslucir Vallejo desde su crítica social, el amor a un país a pesar de las peripecias y golpes que le otorga desde el sistema policial, del sistema jurídico, inclusive el tema familiar, o en todo caso el statu quo de ese entonces, aún se siente ese amor desbordante hacia la humanidad, ¿no? Aún no se quiebra la falta de respetar o quebrantar los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, tiene una crítica visceral al sistema social y jurídico, sí, pero reconoce la existencia de que tiene que pervivir los derechos humanos en una sociedad que a pesar que sea caótica o distópica. Y esa es la gran lección quizás al día de hoy, por ejemplo, con el tema de la pena de muerte. A pesar de una conmoción social tan grande, tan indignante a veces que se nos escapa de las manos, desde una respuesta jurídica, aún se tiene que pervivir, a pesar de todo, los derechos o la racionalidad del derecho para que de alguna u otra manera no nos desencaucemos como sociedad. Violencia más violencia no llega a generar paz o necesariamente paz o sosiego. Vallejo también trae consigo varias cosas a nuestro mundo jurídico, desde reconociendo que el acto de sufrimiento o el acto de los golpes, ¿no?, en esta vida es una lucha constante. El derecho en realidad es una lucha constante, discursiva, política, de derechos en sí, ¿no? Sea de una lucha de orden legislativo, social, universitario, ¿no? También. Entonces, es lo que nos hace ver también, si es que lo queremos ver, por ejemplo, de su obra sencilla de Paco Yunque, o en todo caso, desde su propia poesía. Acá habíamos seleccionado una pequeña estrofa de Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos se posara el alma, yo no sé. Y el hombre pobre vuelve los ojos, como vuelve los ojos locos, y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Eso, de pronto, una de las reiterativas, o en todo caso conocidas, de Vallejo, ¿no?
es lo que nos trae al derecho. Como mencionaba, el acto de sufrimiento o el acto de la lucha constante en el mundo jurídico y social es una reiterativa, ¿no? Es una constante que podemos siempre observar desde una discusión teórica, dogmática, claro que sí, pero también un reconocimiento de que nosotros, al menos los abogados, al menos Vallejo a través de este verso que hemos poquito procedido a leer, trae consigo reconocer que nosotros, los abogados y abogadas, tenemos una gran responsabilidad de la sociedad, ¿no? Una inmensa responsabilidad de la sociedad, y no porque seamos abogados, sino porque el hecho de serlo se tiene un gran poder, ¿no? Un gran poder, ¿no? Por ejemplo, cuando William Shakespeare decía, matemos a todos los abogados, no lo hacía por una idea de que no sirve, o porque matándolos a ellos sencillamente son un grado de inutilidad en la sociedad. No, porque en todo el paraje de lo que hace William Shakespeare es justamente que querer engranar o desenvolver un gobierno pues anárquico. ¿Y quién tenía la virtud de colocar el orden, las reglas, las pautas? ¿Quién iba a luchar por ese orden y pautas? Eran justamente los abogados. Pero pareciera de que al día de hoy, o en todo caso como ha ido avanzando en el tiempo, esa prefijación o esa horizonte pues ha ido un poquito distorsionando. Los abogados al día de hoy, a pesar del poder y responsabilidad que se tiene, es buscar un orden donde se comulguen no únicamente intereses, sino también valores totalmente de sociedad y de Estado, ¿no? De pronto, cerrando un poquito este comentario, hablando ya de William Shakespeare, que justamente lo acabo de mencionar, comentábamos de pronto al interno, Genaro, de cómo es, por ejemplo, esta obra del Mercader de Venecia, ¿no? Esta obra del Mercader de Venecia, y qué bien que lo hizo la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, respecto al derecho sobreviniente, ¿no? ¿En qué sentido? La apelación, propiamente, que significaron la apelación de Shylock. Y en realidad esta obra tiene una connotación procesal muy buena, muy buenísima, pero también trae consigo el reconocimiento de los derechos fundamentales en las etapas procesales, ¿no? Entonces, muy pocos de pronto escritos o investigaciones se han realizado al respecto, en tanto de que únicamente nos hemos centrado en el caso de la nulidad del acto jurídico, ¿no? Del tema del contrato. Pero también de pronto podemos destacar este otro aspecto, ¿no? Y a pesar de que es una literatura, podemos reconocer aspectos en la prosa. Hay varias situaciones de poesía, ¿no? Y esas situaciones de poesía son justamente alegatos, o en todo caso posiciones de la famosa Porcia, ¿no? O en todo caso que simulaba ser Porcia, ¿no? Entonces, esos extractos de poesía escritas en formas de oda eran también, o constituyen, si lo leemos correctamente, alegatos de lo que hoy día conocemos como alegatos de clausura, alegatos de apertura, ¿no? Alegatos que inclusive van a un tema de contrainterrogatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese asunto, y en el mismo hilo conductor de pronto, una apariencia de literatura y guardar poesía, traemos, por ejemplo, el tema del gran Goethe, ¿no? Goethe, con su literatura, que ha traído consigo muchas posiciones interesantes a nivel mundial, trae una performance de su poesía en luchar por la moralidad universal, es decir, reconocer que el ser humano tiene una fundamentación de dignidad única, lo que al día de hoy ya Ferraioli, pues de manera un poquito filosófica, diría que la dignidad del ser humano responde en sí al ser humano y no propiamente a la territorialidad. Entonces, como ven, no hay un tema disociativo de la poesía con el derecho. Al contrario, la poesía trae siempre como objeto al derecho siempre vasos comunicantes muy enteros, vasos comunicantes bastante cercanos, ¿no? Cosa que de pronto el derecho no lo ve tanto así hacia la poesía. Hasta aquí de pronto algunos comentarios que creo que podríamos introducirnos a esta relación bien intensa e interesante de poesía y derecho constitucional. Sí, definitivamente y completamente de acuerdo. Y ahora justo en medio del conversatorio recordaba
no solo a los autores que de pronto son clásicos de la poesía universal. Justo tenía acá uno de los cúmulos de poesía de Rubén Darío, y la pluma que él tenía bastante frágil y muy atinada en cuanto a algunos conceptos sobre todo en el derecho constitucional. Por ejemplo, en La Fuente habla acerca de este grillete misterioso del eco y el murmullo que tendría en este caso la constancia, y desciende del abismo cuya entrada a la sombra guardan 7 panteras, que son los 7 pecados y las 7 bestias fieras. Entonces esto de pronto nos hace relacionar no solo los derechos fundamentales, sino también a otras ramas del derecho, como el derecho penal, el ius punendi, o la posibilidad en este caso de que el Estado pueda imponer algún tipo de sanción. Pero recordando a Rubén Darío, y también recordando algunos pasajes de nuestra política peruana, muchos de los políticos han utilizado poesía. Recuerdo mucho La vida es un sueño, por Calderón de la Barca, que es recitada en algún momento por Alan García. Y además de ello, un verso que me pareció fantástico, que en algún momento dijo el otrora presidente Francisco Sagasti, que cita así: no me tiembla la mano ni cuando escribo, ni cuando acaricio, ni cuando golpeo. Entonces, no solo hay una relación en sí del derecho con la poesía, sino también de la política con la poesía. Entonces, en este caso, en vista de la relación que también tiene la política con el derecho constitucional, ¿qué comentario le merece poder de repente hacer esta relación? Excelente, sí, sí, son muy buenas referencias, a menos de nuestra política peruana. Hablo de los discursos, ¿no? De la política realizada. Claro, después del exilio de Alan García, de Francisco Sagasti, inclusive algunos otros presidentes que han utilizado dentro de los discursos, ¿no? Bueno, más se ha visto un poquito más, por ejemplo, Winston Churchill, o presidentes norteamericanos, ¿no? Claro, la poesía tiene que ver mucho con el tema de la política, y esta política relacionada siempre o fundamentada con el derecho constitucional, en tanto que son casi difíciles de desligar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de esta poesía que tiene que ver con los postulados de Estado, el régimen político, el tema de los perros románticos, ¿no? De Roberto Bolaños, y que, si me permites, por acá está justamente en el texto de Hora Cero, de Tulio Mora, que bueno, es peruanísimo. Bueno, Roberto Bolaños sí pertenecía propiamente a la hora seriana, o poesía horaceriana, y recoge justamente este asunto, ¿no? De los perros románticos. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco, había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba, ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu, una habitación de madera en penumbras, en uno de los montes trópicos, y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño, estatua eternizada en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor, un amor desbocado, un sueño de otro sueño. Y la pesadilla me decía: crecerás, dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo, crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí me voy a quedar. Si leemos correctamente esta poesía de Roberto Gómez, de Bolaño propiamente, es un tema que trae consigo. Bolaño, en su momento, lo que transcribe sobre los perros románticos es una escena de aquel gobierno o dictadura de Pinochet. Y lo que hace ver es la necesidad de un Estado que garantice libertades, claro que sí. Un Estado de recuperar propiamente los derechos fundamentales conculcados, claro que sí. Pero a su vez es una crítica muy interesante a la política de ese entonces, que de pronto desarrollarse en libertades o desarrollarse en sociedad era una hidalguía, era una subversión frente al orden establecido por la política de ese entonces.
Y los perros románticos que él grafica era justamente la compañía y la necesidad propiamente de alguien en libertad, una necesidad a gritos, ¿no? De que de alguna otra manera uno vivía, o mejor dicho, pervivía en ese entonces desde pronto desde una soledad o desde una cofradía de aquellos que podían tener ciertas libertades. Entonces, por ejemplo, este tema de este poema, de los perros románticos, trae consigo una fundamentación y crítica también a la idea política, al régimen político de Estado y derechos humanos. Claro que sí, ¿no? Inclusive si queremos ver el tema de laceraciones o vulneración de derechos humanos al día de hoy en América Latina, pues la poesía propiamente y la literatura, como es los detectives, por ejemplo, de Bolaño, trae un sinnúmero de aspectos o enfoques bastante integrales para analizar la vulneración de los derechos humanos en regímenes políticos. No únicamente pronto Bolaño, también, por ejemplo, el famoso poeta, escritor Juan Gelman, ¿no? Que inclusive fue materia de una sentencia de la Corte Interamericana, el caso Telman versus Uruguay propiamente, ¿no? El tema de los desaparecidos, inclusive la poesía que él escribe ahí era justamente para promover que nunca olvidemos a los muertos, ¿no? Y que inclusive sobre esa poesía lo recoge Ernesto Sábato en el informe final de aquel entonces de Buenos Aires para reconocer lo que al día de hoy sabremos como este derecho propiamente frente a las personas desaparecidas o desplazadas. Entonces, hay poesía que está vinculada fuerte en el marco del sistema político, de los regímenes políticos, claro que sí, ¿no? Fundamentos que de alguna u otra manera siempre han venido a repasarse o a inyectar durante el desarrollo social, la evolución del sistema jurídico, poesía que de alguna u otra manera viene a reconocer aspectos de lo que uno ha vivido y que de lo que no se quiere que la sociedad se vuelva a repetir, ¿no? Por ejemplo, por acá también habíamos colocado, hablando de poetas latinoamericanos, está, que es El hombre preso que mira a su hijo, ¿no? De Mario Benedetti. Un pequeño extracto para que vean cómo es de que se denuncia o se critica, pero el tema del sistema opresor político de ese entonces, pero también genera esperanza en la niñez y sobre todo valentía. Y hay otros aspectos que de pronto lo vamos a comentar. Benedetti indica lo siguiente: Botija, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad para que no lo olvides. Por eso no te oculto que me dieron picana, que casi me revientan los riñones, todas estas llagas, hinchazones, heridas que tus ojos redondos miran hipnotizados, son durísimos golpes, son botas en la cara, demasiado dolor para que te lo oculte, demasiado suplicio para que no se borre. Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó o tu tío como un loco, que es una linda forma de callar, que tu viejo olvidó todos los números y por lo tanto todos los teléfonos, y eso no podría ayudarte en las tablas. Y las calles y el color de los ojos y los cabellos y las cicatrices y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa, y acordarse de vos, de tu carita, lo ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa es morirse de vergüenza. Por eso ahora que podés preguntar y sobre todo puedo yo responder, uno siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llora nomás, Botija, son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos, gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos, porque es mejor llorar que traicionar, porque es mejor llorar que traicionarse. Llora, pero no olvides. Si observamos en estas pequeñas estrofas de lo que trae consigo Mario Benedetti, son varios asuntos. Por ejemplo, el tema reciente que a propósito se ha escrito, si no me equivoco, un texto o dos relativo al tema de los deberes constitucionales, ¿no? Cuando Mario Benedetti indica, uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere, grafica la idea central de que no siempre en sociedad vamos a estar ejerciendo derechos,
sino también hay una necesidad poderosísima de reconocer nuestros deberes constitucionales. Porque el Estado no subsiste si nosotros no contribuimos o defendemos, por ejemplo, institucionalidad, participación en rendición de cuentas, o en todo caso denunciando actos de corrupción, deberes mínimos como ciudadanos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es una situación que es un poquito, entre comillas, no gustosa o no de querencia por muchos de nosotros, porque es mejor de pronto estar en una, digamos, una atmósfera únicamente de advertir qué derechos se me han vulnerado antes de preguntarnos qué deberes les corresponde el día de hoy ejercer. Eso es lo que también trasluce Benedetti, ¿no? Uno, dos, cuando le indica a su hijo, no pienses de alguna otra manera que es un asunto de cobardía, de llorar por varias situaciones. Esa parte, ese extracto, si me equivoco, en la Universidad de Buenos Aires, en sus estudios centros filosóficos, se utiliza para fundamentar o desarrollar el tema de perspectiva de género, no como un asunto de discurso, no como un asunto de pronto de efecto homogenizante, sino de analizar cómo cerramos brechas sociales realmente desde un enfoque de género. Creo que eso es lo que nos falta mucho, ¿no? En América Latina, cómo utilizar correctamente esta perspectiva de género, realmente atendiendo a realidades existentes y que han venido dando, o en todo caso, tiempo tras tiempo, que siempre están ahí, que al día de hoy se ha sumado, no únicamente tenemos brechas sociales, ya son brechas digitales. ¿Cómo lidiar con este asunto, ¿no? Entonces, esto, entre otros aspectos, trae consigo también esta poesía, y uno final de lo que he leído de esta poesía de Benedetti, justamente con el tema político, ¿no? Es un hombre que cuenta a su hijo, ¿no?, de cómo es de que por proteger sus derechos, de él como también de su hijo, el bienestar de su familia, sale a protestar, sale a luchar contra esta opresión, con este régimen político, aguantar aquellos golpes, ¿no?, que a pesar de pronto de soportarlos, es una forma también de amar y reconocer que tiene que existir un Estado donde cuide libertades antes que las oprima, antes que lo restrinja de pronto a capricho, ¿no? Y bueno, de manera muy tierna lo cuenta Benedetti a este menor, al menos en el performance de la poesía, de que una forma de ellas es justamente mantener siempre la coherencia intelectual, algo de lo que quizás mucho lo hemos olvidado en estos tiempos, ¿no? Nunca hay que traicionarse, llora, pero nunca te traiciones. Eso es mi opinión. Sí, de hecho, la pluma de Benedetti, al ser muy descarnada y a veces muy dura, hacen de que podamos graficar con mayor precisión qué cosa es lo que él quería decir, porque de cierta forma también la estructura poética en muchos casos no permite de que esto pueda graficarse plenamente. Quería compartir con usted un poema que lo escribió Horacio Markovich, que ya va bastante más al tema procesal. Aprovechamos para comentarles de que este poema está en la serie de poemas que también están en nuestro podcast, y dice así: el oficio. En casi todo proceso, para informar en el juicio, lo práctico y lo normado es que se libre un oficio, que lo firme el señor juez, que lo firme el secretario o que lo firme el letrado de una parte o del contrario. Verdadera institución de la etapa probatoria que sirve en todo pleito y refresca la memoria. Paciencia para redactarlo, paciencia al confeccionarlo, paciencia para obtenerlo y después diligenciarlo. ¿Quién no ha pedido un oficio trabajando como abogado? ¿Quién no ha firmado un oficio en carácter de letrado? Esta estructura que tiene Markovich al referir el oficio nos da a pensar muchas veces las herramientas o los elementos que se requiere dentro de nuestra profesión, sobre todo en el carácter procesal. Esto ligado justo al nuevo Código Procesal Constitucional que usted hace el comentario en Gaceta Constitucional, tiene bastante relación y relevancia. Queríamos comentarle qué relevancia en este caso tiene este poema, el oficio y el carácter procesal dentro de este nuevo Código Procesal Constitucional. Qué excelente en realidad, y hay tantas, poesía, literatura, que por ejemplo lo que has citado tú, Genaro, es magistral porque es
francamente, casi, no decir exageradamente, el día al día de los abogados litigantes. Y hay que tener buen temple de paciencia realmente frente a una justicia, no digo al valor, sino a la administración, impartición del sistema de justicia frente a un acto procesal de pronto menor, esas ansias, ¿no? De que ya te notifiquen porque ya tienes que de pronto cobrar el honorario, porque tienes que subsistir a tu familia, o de pronto pagar la maestría, la universidad, porque de pronto apoyaste al abogado y te dijo, ¿sabes qué? De lo que salga de los honorarios, de la sentencia, lo que facture de las costas, te va a corresponder ya. Es que eso es lo que trasluce, por ejemplo, lo que has leído, ¿no? Entonces, vinculado al tema procesal, el tema de poesía y literatura, pues tenemos bastantes episodios o bastantes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, valga la redundancia, ante la ley, ¿no? Esta es la literatura de Franz Kafka, ¿no? O en todo caso, para no ser tan explícito, porque ya hay ley, Metamorfosis, ¿no? Metamorfosis también, al igual que en todo caso su literatura de Kafka, es un asunto de crítica durísima al sistema social y judicial, ¿no? De cómo es que hay un asunto de reconocer que muchas veces la ley regula situaciones ajenas a la realidad, y cómo es que la ley de alguna otra manera transcribe un proceso distinto de lo que socialmente se podría resolver con el sentido común. ¿Y esto por qué es un valor que hay que destacar? Porque Franz Kafka da de pronto en el pelo, por decirlo así, en el punto. En Latinoamérica no podemos mentir de que no todos los problemas se solucionan a través de un órgano jurisdiccional. No todos. Hay varias, por ejemplo, en la parte de la sierra, inclusive hay una parte, por ejemplo, en Bolivia, que a pesar de que existe sistema judicial, tribunal constitucional plurinacional, aún se resuelven casos importantísimos a través de la hoja de coca, ¿no? Entonces es un sentido común costumbrista de que reconocen que hay un tema de justicia ahí. Claro que sí. Lo que fuimos modificando un poquito la perspectiva de la litigiosidad a través de los mecanismos de conciliación extrajudicial y otro asunto. También reconoce justamente que no todos los problemas tienen que ser judicializados. Para eso estamos, para dialogar, conversar y que se pueden llegar a buenos puntos o buenos puertos. No te hablo eso con el tema de Franz Kafka, o en todo caso, para traerlo un poco más al caso peruano, tenemos a Julio Ramón Ribeiro, ¿no? El abogado que dejó la carrera después de leer tanto al revés y al derecho al Código Civil, ¿no? Y que tanto le marcó este asunto del oficio de ser abogado, o en todo caso de practicar en un tribunal y tener familia abogada, que transcribió, yo creo, de manera muy magistral, y que con esto yo utilizo mucho para el curso de Procesal Civil 1, que es Teoría General del Proceso, todo lo que tenga que explicarse en notificación, no sé, acto procesal, esa famosísima recopilación de cuentos, la palabra del mudo, ¿no? Por ejemplo, la notificación, la botella de la chicha, al pie del alcantarillado, o en todo caso, si es un poco más extenso en su literatura, el tema de los genocidios dominicales, ¿no? Si en todo eso ves Código Civil del 36 y también los orígenes del 84, el Código Vigente, ¿no? Porque transcribe de alguna otra manera y hace del derecho un asunto no únicamente de crítica pues pesimista, atiborrada, sino también un asunto de cómo es que la justicia podría mejorar de manera pues esperanzada. Por ejemplo, ¿no? El cuento del pie del alcantarillado, ¿no? Él hace ver un asunto muy interesante ahí. ¿Sabes qué? Miren, abogados, estudiantes, la sentencia o la consecuencia jurídica de una sentencia no termina cuando el juez hace sonar su mazo o cuando ya se notifica la sentencia. La consecuencia jurídica está después, cuando se vive con esa sentencia. Un tema de desalojo, ¿lo van a vivir las partes procesales? No. Quien lo va a vivir propiamente es el ser humano que es despojado de ese bien. Ahí tienen que ustedes reparar. Por ejemplo, esa gran lección es lo que de pronto mucho descuidamos nosotros. ¿Dónde está la presencia del derecho? Ahí se evalúa dicho aspecto al momento sentencial. Y esto es que si reflexionamos sobre propiamente de dónde deviene de sentenciar,
del sentir, de sentir lo que uno va a decidir, pues hay a ver qué resoluciones judiciales. Y por ahí hay varias que sí responden de pronto a este hecho de valorar este sentimiento muy, creo, comprometido y responsable de todo juez, ¿no? El profesor arequipeño o cusqueño, si no me equivoco, Jaime Coahuila, ¿no? Él hace una recopilación de varias resoluciones donde se utiliza como un enfoque de comprensión al ser humano, que reconoce que las medidas de realmente resocialización pueden darse también a través de la lectura, y coloca en sus sentencias o sus resoluciones penales, por ejemplo, la lectura de Los Miserables u otros, ¿no? Reconociendo cómo es que esos valores, entre comillas, antisociales pueden reencauzarse de la mejor manera en la sociedad. Entonces, claro, hay varias situaciones, como te digo, del tema de la poesía y también de la literatura que reconocen el orden procesal como una idea muy necesaria, ¿no? Que obviamente hay que corregirlas, ¿no? El tema de lo que habíamos visto hace un momento con el Mercader de Venecia, ¿no? El derecho sobreviviente, es un tema, pues, creo que muy magistral para ver cómo este asunto de no conculcar derechos es una idea de que siempre tenemos que tenerlo presente. O en todo caso, aprovechando de Semana Santa, el proceso Jesucristo es también una de las materias que se ha analizado al día de hoy con el famoso debido proceso. Y ojo acá, y con este pronto cierro este pequeño comentario, ¿no? Es bueno recordar o precisar de que, digamos, analizar una obra literaria desde un enfoque jurídico contemporáneo no haríamos mucha justicia al hecho literario, ¿no? Siempre debemos de pronto remontarnos con algún tema histórico de cómo estaba el sistema jurídico en aquel entonces, ¿no? Porque a veces siempre intentamos reflexionar desde un enfoque ya muy contemporáneo y claro, parece entonces aún no tenía esos niveles, ¿no? En todo caso, pensar el debido proceso desde ese sistema jurídico sería de pronto lo ideal. Eso a modo de pronto de paréntesis. Sí, de hecho, la crítica que hace Alejandro Cruzado Balcázar en el proceso de Jesucristo es vista justamente con una connotación bastante más moderna, ¿no? Sin embargo, sí es absolutamente válido tener esos hitos de entendimiento jurídico procesal en el momento en el que se estaban viviendo las cosas y en el momento en el que estaban pasando. Para cerrar y agradeciéndole siempre, profesor, por su tiempo, queríamos comentar un poco de una poesía que hace Rafael Mérida Cruz, que habla acerca de Temis. Bueno, esta poesía es una oda bastante simpática a esta diosa, en vista de que voy a citar solamente una pequeña parte. Dice: en tu diestra es observada la herencia de Mat e Isis, dada a Dice, tu hija amada. Para armonizar la crisis, tú eres la diosa adecuada que lleva la espada de Némesis. Dios provee la balanza perfecta, venda de alianza. Entonces, esto también nos conlleva un poco más al aspecto histórico y sobre todo lo que en ese momento citaba Mérida Cruz es algo importante, sobre todo también para el panorama actual, en vista de que mucho de justicia falta en nuestros tribunales, mucho de criterio falta al legislador y sobre todo mucho de aplicación les falta a los operadores jurídicos. Entonces, profesor, su comentario acerca de esto. Claro, propiamente el tema de la justicia es uno de los valores que creo que está presente en todo asunto literario, poético, porque al fin y al cabo ese es el horizonte ético, ¿no? El horizonte ético que tiene. Iniciamos analizando Vallejo, ¿no? César Vallejo, el horizonte ético que tiene la justicia, a pesar de cómo es que se le trató el sistema judicial a él, ¿no? A pesar, eso siempre es muy bueno de rescatar de aquellos, bueno, en todo caso literatos, poetas, ¿no? Que a pesar de, aún hace pervivir ese derecho en su forma pristínica de fundamentación social, ontológica, axiológica, ¿no? Entonces, el tema de la justicia es propiamente un horizonte ético que se tiene que mantener no únicamente pensando que es responsabilidad del sistema judicial, es un asunto de esta eticidad de justicia, es un asunto de pronto universitario,
un asunto de profesor, en un asunto de la praxis propiamente jurídica también, porque en este tema de impartir justicia no es una sola parte. Aquí se involucran todos y todos contribuimos de alguna u otra manera, como diría Fyodor Dostoyevsky, no es que uno sea culpable, ¿acaso todos culpables de todo? O sea, no es que él y yo, no, todos estamos aquí comprometidos. Entonces, ese es un asunto, por ejemplo, primero que tenemos que reconocer, ¿no? Y lo otro es que la justicia, al fin y al cabo, es ese sacrificio siempre descarnado de amor, más o menos de lo que hablaba o graficaba Folquear, ¿no? O en todo caso, el mismo Flaubert con la famosa Ana Karenina, ese asunto de darse, eso al fin es de darse sin esperar nada a cambio, ¿no? Algo que suena casi muy músico de Fito Páez, ¿no? Dar es dar, ¿no? Claro, porque esa es la justicia. Dar justamente en un punto exacto, razonable, de lo que se pueda generar un bienestar de acuerdo al tema de los hechos, de acuerdo a las circunstancias totalmente de lo que se puede vivir, ¿no? Entonces, yo creo que ese es eso, al fin y al cabo, es la poesía, ¿no? Un asunto de que sin normatividad no hay poesía. Eso es al fin y al cabo. No puede existir de pronto poesía mayor de un grado de un dolor más intenso, de un asunto a reconocer de pronto bastantes quiebres, brechas, vulneraciones, de pronto odas sangrientas, si es que la ley consigo no ha traído algún tipo de regulación. Si queremos ver un poquito de manera histórica todo lo que tenga que ver con regulación del medioevo, la Santa Inquisición fue un hecho de sangre, dolor y olor, donde la regulación jurídica no es que haya estado exenta, ha estado presente. Y a través de estas leyes que ha generado pues, un sinnúmero de literatura y poesía que de pronto podríamos utilizar para explicar lo que no podríamos retomar, al menos en el proceso penal o en otros tipos de procesos. Muchas gracias, Genaro. Sí, profesor. La verdad ha sido una conversación bastante amena y lo hemos disfrutado mucho. Esperamos también de que los compañeros, la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, lo disfrute tanto como en este caso yo lo he disfrutado el conversar con usted. Agradecido siempre, las puertas de Enfoque Derecho y las puertas de Temis están abiertas, siempre a su disposición y agradecidos nuevamente. Muchas gracias, amigo Genaro, muchísimas gracias a todos los amigos que nos han acompañado hasta este punto y bueno, siempre a seguir disfrutando de los espacios interdisciplinarios, seguir pensando de manera interdisciplinaria que el derecho no es exactamente lo que vienen a contar en la sociedad, un asunto de temor por memorizar las leyes, no estudiamos derecho para aprender a interpretar y sobre todo con un enfoque de humanizar las cosas, que al fin y al cabo uno soluciona no conflictos puramente de normas, sino conflictos entre seres humanos. Un gran abrazo y seguramente nos vemos en una otra entrega. Gracias, Genaro. Gracias a todos. Igual, muchas gracias y cuídense. Estamos viéndonos en una próxima entrega de este especial de Derecho, Literatura y Poesía. Profesor, muchas gracias. Hasta luego.